Ya, ahora sí la clase está grabándose. Por lo mismo, estamos haciendo esa alternativa mixta con la profe Pau. Porque como nosotros tenemos el conocimiento para poder explicarle y sea más fácil de entender, y así ustedes también puedan ver los ejercicios, en eso nos estamos focalizando. Así que con eso, vamos a partir con esta parte de acá. Como siempre, cualquier duda, consulta, pueden escribir en el chat o simplemente se desmutean sin problema, para que no sea como, como las últimas clases, un mero monólogo. Vamos a recordar un poco porque esto lo alcanzamos a ver en clase, pero no los tipos de preguntas. Nosotros vimos, alcanzamos a ver en clase, este año, fue las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Es la media aritmética, que ustedes la manejan como estudiante, que es el promedio, la mediana y la moda. Como les decía, la media aritmética, existen dos tipos de datos no agrupados y datos agrupados. Cuando los datos no están agrupados es que los datos están sueltos, no están en una tabla. En este caso en particular, lo que hacen para sacar el promedio es lo que hacen ustedes para sacar el promedio de nota. Suman todas las notas y las dividen por la cantidad total de la que es. Así se saca la media aritmética. Para sacar la mediana, lo que hacen es ordenan sí o sí todos los datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Ahí ustedes ven lo que ustedes quieran en ese dato, en ese caso, y toman el valor que está justo en el medio. Entonces supongamos que hay 5 datos, el valor del medio, ese sería la mediana. Ahora, ¿qué pasa cuando eso solo es válido cuando los datos son impares? Porque si son impares, sabemos que siempre va a sobrar uno y ese va a ser el que está en el medio. En cambio, cuando son pares, cuando hay 4 datos, por ejemplo, lo que tienen que usar ustedes es buscar los valores del medio. En este caso, los del medio son estos dos. ¿Qué hago con esos dos? Les saco un promedio, lo sumo y lo divido por 2. Y así va a ser la mediana cuando los datos son pares. Y finalmente, la moda es el valor que más se repite. Entonces existen 3 tipos de casos cuando hay en la moda. Uno que se llama amodal, que es decir, todos los valores son distintos, no hay ninguno que se repite. Entonces no hay moda, por eso se llama amodal. Está el caso que se llama unimodal, cuando solo existe una única moda, un único valor que se repite o es un único valor el que se repite más. Y también existe lo que se conoce como bimodal o polimodal, que es decir, que haya 2 o más modas. Puede pasar. Entonces, esos son los 3 tipos de posibles casos que se encuentren en la moda. Que no haya moda, que haya un único valor como moda o que hayan varios valores como moda. Entonces, acá tenemos también de que existen diferentes tipos de gráficos. Tenemos el histograma, o diagrama de barras, polígono de frecuencia, líneas o polígono lineal también, y también tenemos el gráfico circular, entre otros tipos. Y acá nos vamos directo a ejercicio. Esto fue sacado del el último ensayo que liberó el DEMRE este año. Dice, en la tabla adjunta se muestran las notas por asignaturas obtenidas por Rodrigo y Mariel. Tenemos las notas de lenguaje, matemática, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales. Y me dicen, si P y Q representan los promedios de nota de Rodrigo y Mariel, respectivamente, RS son la mediana de sus respectivas notas. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Vamos siguiendo el orden. Lo primero que me preguntan es por promedio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar el promedio de nota de P, que viene siendo Rodrigo, y la de Q, que es de Mariel. Entonces, ¿cómo saco el promedio? Se suman todas las notas y se divide por la cantidad de notas.
que es justamente lo que dice ahí. Si recordamos que en la presentación anterior, el promedio se obtiene de sumar todas las notas de cada niño, en este caso, y dividirla por el total de notas que se poseen. Entonces, si decimos que el promedio P y el promedio Q, simplemente sumamos las notas. 5, 2, más 4, 8, más 5, más 6, más 4. Se suma eso y me da 25, y se divide por 5, me da 5,0. Hago lo mismo con respecto a Q. 5, 8, más 5, 2, más 4, más 4,5, más 5, 5. Me da 25, dividido en 5, me da nota 5. Entonces con eso, yo me doy cuenta que ya se cumple lo primero, que P es igual a Q. Porque los dos, al sacar el promedio, es un promedio 5. Lo otro que me preguntan es por la mediana. Entonces, ¿qué hay que hacer en la mediana? Ordenar las notas de menor a mayor o de mayor a menor, pero hay que ordenarlas. Entonces, ordenamos primero las notas de R. En este caso lo hice de menor a mayor. 4, 4, 8, 5, 5, 2, 6. Tengo que buscar el valor que está en el medio, que en este caso es 5. Y las de S la ordeno. 4, 4, 5, 5, 2, 5, 5, 5, 8. Y la nota que está en el medio es 5, 2. De hecho, el mismo nombre nos dice mediana, de medio. Entonces eso nos ayuda. Y como tengo que ordenar cuál es mayor, cuál es menor, me queda que R es menor que S. Y sabemos que P y Q, que corresponden a los promedios, son iguales. Y el único que dice eso, de que P y Q son iguales, tenemos la A y la C. Pero la A me dice que R, es decir, las notas de Rodrigo, perdón, la mediana de Rodrigo es mayor que las de Mariel. En cambio, la C me dice que las de Mariel son mayor. Lo que se cumple acá, que el S es mayor que el R. Por lo tanto, la única respuesta correcta es la C. Duda, consulta, pregunta. Sé que no voy a recibir respuesta, pero no pierdo nada preguntando. Ya. Vamos a complicar un poco el asunto. Vamos por la siguiente. Este igual se ve mucho texto, pero lo más chistoso es que es súper corta. Dice, perdón un segundo que no me alcanzo a ver, ahí sí. El contador de la empresa de bolsas plásticas, Plastibol, va a calcular el promedio de gastos por viaje para abastecer las sucursales de distintas localidades que se realizan en un día determinado. Para la anterior considera los datos de la siguiente tabla. Entonces me dan los datos de la benzina, los del peaje, los del mantenimiento del vehículo y de cada ciudad, San Antonio, Valparaíso, Rancagua, Litueche y Total. Dice, el contador sabe que para calcular este promedio de gasto por viaje, para estas localidades debe sumar toda la benzina, el total del peaje y el total de mantenimiento y luego realizar una división. La pregunta acá es, si se consideran los datos de la tabla, ¿por cuánto debe dividir la suma obtenida? Esto de acá solo está preguntando lo que es la definición de promedio, prácticamente. Lo que uno pensaría inmediatamente, es decir, es ver cuántos datos son en total. Son 4 datos de benzina, son 4 de peaje, son 4 de mantenimiento. Entonces diga, ah, ya, pues, 4, 8, 12. Ah, pero no está el 12. Chan, chan, chan. El detalle acá es súper simple y súper sutil. Oh. El encabezado lo dice, se deja gestionar un promedio por localidad. Entonces, lo que tengo que dividir es por la cantidad de localidades que hay. Entonces, ¿cuántas localidades hay? Hay 4. San Antonio, Valparaíso, Rancagua, Litueche. Son 4 nomás. Entonces, ¿por cuánto tengo que dividir? Por 4.
Lo que les vengo diciendo desde primero medio, a algunos. Todo está en saber leer bien la pregunta. Esta pregunta a simple vista se ve gigante, mucho texto, muchos números. Más de alguno diría, "Ah, me la salto". Pero la verdad, la respuesta estaba a la vista y era súper simple. Ya, acá nos vamos a complicar. Dice, en el gráfico de la figura adjunta se muestra la frecuencia acumulada de las alturas en metros de los edificios construidos en el último año en una determinada comuna, donde los intervalos van de la forma A a B, donde toma A y no toma B, y el último está de la forma CD, es decir, toma C y toma D. A partir de la siguiente información presentada en el gráfico se construye la siguiente tabla de frecuencia. Acá tenemos la tabla de frecuencia y me dice, perdón, la tabla de frecuencia acumulada y me dice que la frecuencia sola es R, la frecuencia sola del segundo intervalo es S, la del tercero es T y la del cuarto es Q. Recordemos cuál es la diferencia entre una. Cuando yo hablo de frecuencia, estoy hablando de cuántos datos hay solo en ese intervalo. Es decir, cuántos datos hay entre el 0 y el 10, cuántos datos hay entre el 10 y el 20, entre el 20 y el 30 y el 30 y el 40. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es la cantidad de datos totales que hay hasta ese intervalo. Es decir, que en este intervalo, ya sé que hay 10, en este intervalo, sumando el anterior, hay 20, en este intervalo de acá, sumando al anterior, y todos los anteriores son 25, y en este de acá, sumando todos los anteriores, es 28. Esa es la diferencia entre una frecuencia acumulada y una frecuencia sola. Y lo que me preguntan es cuánto vale R, S, T y Q. Acá es lo que yo les explicaba. Cada tramo corresponde a la frecuencia absoluta en cada tramo. Y la pregunta que me hacen es cuánto vale la frecuencia sola. Entonces yo sé que en el primer tramo la frecuencia acumulada es 10, en el segundo tramo la frecuencia acumulada es 20, en el tercer tramo la frecuencia acumulada es 25, en el cuarto tramo la frecuencia acumulada es 28. Entonces, como yo le explicaba recién, que la frecuencia acumulada incluye todas las anteriores, estamos hablando de que va a ocurrir lo siguiente, tal cual como se muestra en esta parte de acá. Yo sé que en el primer tramo va a valer 10, que solo hay 10 datos. En el segundo tramo, la frecuencia acumulada son 20, porque ya está contando los 10 anteriores. Si yo se los descuento, me queda que en el segundo tramo solo hay 10 cosas. Por eso en total hay 20. En el tercer tramo me dice que en total hay 25, es decir, están los 10 del segundo, los 10 del primero, y hay los que corresponden al tercero, que me van a dar 25. ¿Y cuánto? 20 más cuánto me da 25? Más 5. Y ahí me quedan los datos del tercer tramo. Y finalmente, la última frecuencia acumulada me dice que es 28. Cuenta los 10 del primero, los 10 del segundo, los 5 del tercero, y lo que me falta para llegar a 28, que da la casualidad que es 3. Con eso, nos queda entonces que el valor de la R es 10, el valor de la S es 10, el valor de la T es 5 y el valor de la Q es 3. En español, que en el primer intervalo solo hay 10 cosas, en el segundo solo hay 10 cosas, en el tercero solo hay 5 y en el cuarto solo hay 4 cosas. Y con eso, inmediatamente me sale que la respuesta es la letra E. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entendió? ¿Se perdieron? Ya. Silencio otorga. Vamos entonces acá. Ahora tenemos un gráfico circular.
Dice, el gráfico circular de la figura adjunta muestra los resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes sobre su nivel adecuado sobre la implementación de salas de computación en el colegio. Entonces me sale muy adecuado 30%, algo de acuerdo 29%, ni de acuerdo ni desacuerdo 37%, no contesta 2%, algo de desacuerdo 2%. Y luego me hace la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La tabla de frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo es 3 de 10. La frecuencia de los que contestaron ni de acuerdo ni desacuerdo supera en 8 estudiantes a los que contestaron algo de acuerdo. El nivel de acuerdo de la encuesta es bimodal, es decir, tiene 2 modas. 2 estudiantes no contestaron la encuesta. Si nos fijamos en las alternativas de respuesta correcta, los que nos piden literalmente es saber cuántos estudiantes son en total los que respondieron cada cosa. Y con eso yo puedo sacar el resto de los datos. ¿Cómo yo saco la cantidad? Haciendo una regla de 3 simple. Porque ya el ejercicio me dice que son 300. Una regla de 3 simple con respecto al porcentaje. La cantidad de alumnos, por ejemplo, en la que no contesta, la cantidad de alumnos que es el 2%, que no lo sé, partido por la cantidad total, va a ser igual al porcentaje que sí conozco, 2%, partido por el total, que es 100. Si respondo esta regla de 3 simple, es decir, el 300 que está dividiendo pasa multiplicando, me da 600 dividido en 100, 6. Lo mismo pasa con cada uno de esos. Con eso, con el primero ya sé que la cantidad de que no contesta y algo en desacuerdo, que es el 2%, es 6. Luego, la cantidad de algo muy de acuerdo, lo mismo. Cantidad de alumnos que no conozco, partido por el total, que son 300, va a ser igual al porcentaje que sí conozco, 29, partido por el total, que es 100. El 300 que está dividiendo pasa multiplicando, me da 8.700, lo divido por 100, me da 87. Lo mismo pasa con el muy de acuerdo, que es el 30%, la misma idea, solo que ahora con el 30, que me da 90, y finalmente ni de acuerdo ni en desacuerdo, que corresponde al 37%, que me da que son en total 1111. Ya teniendo esos datos puedo ver, la pregunta me dice, la frecuencia relativa de los de los que contestan muy de acuerdo es 3 de 10. Los que contestan muy de acuerdo son 90, 90 de 300, lo que da aproximadamente, simplificando, por 30, me da 3 partido en 10. Recordemos, 90 dividido en 30 me da 3. 300 dividido en 30 me da 10. Se cumple, es verdadero. Entonces, automáticamente ya sé que es la letra A. Porque tuve la suerte de que se cumplió en la primera que probé. Ahora, por ejemplo, podría alguien decirme, ¿por qué no es la C si dice que es bimodal y tengo dos que son de 2%? Porque la que me dice que debiese ser bimodal es el nivel de acuerdo. Y si se dan cuenta porcentualmente, viendo súper rápido los de acuerdo, los que son de acuerdo es 29 y es 30. Entonces ya son valores distintos. Para que fuera bimodal, debiesen ser los dos 30. Y ahí estaría correcto la C. Vamos acá ahora. En la tabla adjunta se muestra la distribución, perdón, se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de personas. Entonces tengo el primer intervalo de 12 a 18, de 18 a 24, de 24 a 30, de 30 a 36, de 36 a 42. Me dan alguna frecuencia relativa, me dan la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual, para que lo tengan claro, a pesar de que lo vimos en marzo, aunque marzo parece tan lejano, lo que hay que hacer es súper simple, es ver la cantidad de datos
dividirlo, perdón, ver la frecuencia, en este caso es 8, dividirla por la cantidad de datos y multiplicarlas por 100. Y eso me da la frecuencia relativa porcentual. Como está en porcentaje, por eso se multiplica por 100. Si me preguntan la frecuencia relativa sola, es simplemente ver la frecuencia y dividirlo por la cantidad de datos. Luego me dicen, ¿qué es lo que me preguntan? Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Y ahí tengo que ver qué dato es falso. Entonces, lo primero que hay que hacer, sí o sí, antes de comenzar, es resolver la tabla. Entonces, si vemos bien, la frecuencia y luego la frecuencia relativa porcentual nos están entregando tantos por ciento en cada elemento. Entonces hay que reorganizar la tabla. Tengo la frecuencia, le voy a agregar la frecuencia absoluta y luego tengo la frecuencia relativa porcentual. Entonces, la frecuencia 8 se mantiene con 8. 14, le sumo lo de la frecuencia, las dos frecuencias que hay, 8 más 14, ahí me aparece el 22. Ahora aquí viene lo que yo les mencionaba. Con los datos que tenemos debemos analizar cuáles podemos ocupar. Si vemos, tenemos la frecuencia de 8 y tenemos la frecuencia porcentual que representa el 16. Y con eso yo puedo saber cuánto es el total, siguiendo la misma idea que les comentaba con respecto a la circunferencia, que es el cálculo de porcentaje por regla de tres simple. En este caso es lo poco que conozco con respecto al total, que no sé cuánto es, va a ser igual al porcentaje de lo que conozco partido por el total. Si yo resuelvo esta regla de tres simple, donde el 100 que está dividiendo pasa multiplicando, el x que está dividiendo pasa multiplicando el 16 que estaría acá multiplicando la x pasa dividiendo, me queda así, 8 por 100 partido en 16. Con eso yo sé que la tabla total son 50 datos. Sabiendo que la tabla total son 50 datos, yo inmediatamente sé que por frecuencia absoluta la última sí o sí es 50. Porque recuerden que la frecuencia absoluta total, final, del último intervalo, va a indicarme cuántos datos son en total. Y con eso, yo también voy a poder sacar la frecuencia relativa porcentual del segundo intervalo. ¿Qué tendría que hacer? 14 partido en 50 multiplicado por 100, que eso me da 28. Hasta ahí son los datos que sabemos. Luego lo otro que yo sé es esto, el porcentaje de la del 18. Como sé que es el 18%, lo que yo no sé es qué parte representa. Nuevamente, regla de tres simple de porcentaje. El valor del algo que desconozco, partido por el valor total, que en este caso lo conozco, que es 50, corresponde al porcentaje de ese algo que representa, que es 18, partido por el porcentaje total, que es 100. Despejo la x, se encuentra que está multiplicando, dividiendo, pasa multiplicando, me queda 18 por 50 partido en 100, lo que me da que es 9. Por lo tanto, la frecuencia es 9 del cuarto dato. Ahora vamos a tratar de seguir completando la tabla con los datos que faltan. Si yo sé que todos los datos son 50, significa que 8 más 14 más 9 más 3 debe darme 50. Y con eso puedo completar lo que me falta acá. 8 más 14 son 22. 22 más 3 da 25. 25 más 9 me da 34. ¿Cuánto me falta para el 50? 16. Teniendo eso, yo puedo ahora completar la tabla completa. La frecuencia absoluta, 22 más 16, 38. 38 más 9, 47. 47 más 3, 50. Ahí se completé la frecuencia absoluta.
Y para sacar la frecuencia porcentual, tengo que hacer 16 partido en 50 multiplicado por 100. Me da 32. Y finalmente, 3 partido en 50 multiplicado por 100 me da 6. Con eso la tabla ya está completa. Teniendo la tabla completa, yo ya puedo ver cada uno de los casos para ver si es verdadero o falso. Entonces, lo primero que me dice, la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 27. Primero tengo que ubicar cuál es el intervalo con mayor frecuencia. El intervalo con mayor frecuencia, es decir, que la frecuencia más alta es 16. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es sacar la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es sumar los datos, los intervalos 24 más 30, que eso me da 54, y dividirlo por 2. Eso es la marca de clases. Sumar los intervalos y dividirlo por 2. Y eso me da 27, por lo tanto se cumple. La A sabemos que es verdadera. Luego me dicen, el 44% de las personas tienen menos de 24 horas, perdón, menos de 24 años. Entonces, me dicen, el 44% de las personas, sumo los porcentajes, 16 más 28, me da 44, significa que estamos hablando que los dos intervalos son de 44, perdón, 44%, son menores que 24 y se cumple justamente que los primeros dos intervalos son menos de 24, porque están entre el 12 y el 24. Por lo tanto, es verdadero. Luego me dice, el grupo en total tiene 50 personas, cosa que nosotros ya lo habíamos calculado, por lo tanto, es verdadero. Luego me dice, exactamente, un 38% de las personas tienen menos de 30 años. Inmediatamente sabemos que eso es falso. ¿Por qué? Porque ya vimos que 32 personas, el 32% tienen menos de 30 años. Entonces habría que sumar 32 más 28 más 16. Y eso obviamente no da 38 ni por si acaso. 16 más 28 más 32 da 76. Por lo cual, la que es falso es la letra D. Duda, consulta, pregunta. Aparte de la Geraldine, que es la única que estoy viendo. Creo que yo quedé bien, pero me costó sacar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, frecuencia... ¿En el último ejercicio? Sí. A ver, mira. Solo para recordarte que no es malo, déjame mostrarte un power que le hice al tercero medio. Y con esto va a poder ser más fácil de ver. Acá está. Profe. Dígame, No, la frecuencia absoluta no, la otra. La frecuencia... relativa porcentual. No sé cuál es. Ya, A sí, ver, también. vimos la frecuencia absoluta, Ujú. la frecuencia relativa porcentual. Son las las tres principales que vimos. La frecuencia sola, la primera que se saca es la que me cuesta un poco. La frecuencia sola es solo ver la cantidad de datos que hay en cada uno de los intervalos. Eso es lo que Eso se le no llama sé. frecuencia. Acá está. En todo caso, nosotros les mandamos, bueno, está en WebClass una guía de estadísticas que se las mandamos en su momento. Acá está. Mira, Yalanin, con esto espero que te saque la duda completamente.
Esto es un ejemplo que dice, se lanzan 10 dados y se dan los siguientes resultados. Lo que dice la frecuencia absoluta es cuántas veces ocurre ese resultado. Por ejemplo, el número 1 aparece 2 veces, por eso la frecuencia absoluta es 2. El 2 no aparece, por eso es 0. El 3 solo aparece una vez en ese lanzamiento, por eso es 1. El 4 aparece 3, el 5 aparece 2 y el 6 aparece 2. Entonces, eso es la frecuencia absoluta nada más. Es cuántas veces aparece o cuántas veces hay esas cosas en ese intervalo. La frecuencia acumulada es ver cuánto hay, valga la redundancia, acumulado hasta ese intervalo. Por ejemplo, en el primero, como es 1, solo aparecen 2 números. Por eso hay 2. En el segundo, sumo las frecuencias absolutas hasta ese segundo intervalo. 2 más 0, 2. Para sacar la frecuencia absoluta en el tercer intervalo, frecuencia absoluta acumulada, sumo todas las frecuencias absolutas hasta el tercer intervalo. 2 más 0 más 1, 3. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno normalmente? Hace esto. Frecuencia absoluta del primer intervalo me da la frecuencia acumulada. Para saber el que sigue, la frecuencia acumulada la sumo con la absoluta. 2 más 0, 2. 2 más 1, ¿qué es? 3 más 3, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. Formando como una especie de Z. Me quedó súper feo, pero no importa. Y ahí está lo que les mencionaba. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que pasa, dividido por la cantidad total de datos. Son 10 lanzamientos, por lo tanto, se divide por 10. Se divide por 0 cada uno de esos. Y si quiero la relativa, el 2 partido en 10 lo multiplico por 100. No sé si con eso te saqué un poquito más la duda, Geraldine. Sí, 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 profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta más? Ya que no hay más duda, no hay más consultas, los dejo en libertad de acción hasta el lunes que los vuelvo a ver. Sí, Diego, puede seguir durmiendo, no sé si tenía más clases ahora, pero Felipe.